Bien. Entonces, la oración. En los estudios siempre se nombra que tenemos que estar en comunión con Dios. Y la palabra comunión es la oración. ¿Qué es la oración? Es una conversación con Dios, sin estructura ni religiosidad. Es un acto solemne, subrayado y destacado. Es un acto solemne. Durante la oración debemos dimensionar que vamos a hablar con el Creador de todo, con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, ¿por qué le digo un acto solemne? Como lo decía hace un momento, no podemos estar acostados orando, no podemos estar haciendo cualquier cosa orando. No, debemos en realidad tener un momento con el Señor, dedicarle ese tiempo, concentrarnos en Él. Es como que yo estuviera hablando con uno de ustedes y ustedes me estuvieran hablando y yo estuviera, no sé, mirando la tele. Uno se molesta porque dice, bueno, ¿me está haciendo caso o no me está haciendo caso? ¿Estando o no? Entonces, debemos tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Debemos apartarnos, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo. Debemos dejar lo que estamos haciendo, porque lo primero es Dios. Eso es lo primero que debemos de entender. Recuerden, ¿por qué les digo que debemos dimensionar que vamos a hablar con el Creador de todo? Porque antaño, ¿cierto?, hace miles de años atrás, en el Antiguo Testamento, el único que podía hablar con Dios era el sumo sacerdote y una vez al año. Nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros, las personas, le llevaban un corderito, qué sé yo, para el sacrificio y eso, ahí el sumo sacerdote podía entrar a hablar con Dios y nos decía cualquier cosa. Entonces, amados hermanos, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí se rasgó el velo. ¿Y por qué se rasgó el velo? Porque ahora tenemos el acceso directo a hablar con Dios. O sea, no es menor. Es como decir, quiero hablar con el dueño de la empresa, ¿no? Con el que tengo acá, ¿cierto? El dueño de la empresa, el dueño de todo. Y muchas veces el dueño de todo vive en otro país. Y aún así puedo hablar con él de tú a tú, sin ninguna posición. Y esa es la ventaja que tenemos. Tenemos que dimensionar con quién estamos. Entonces, es importante entender y creer. Ojo, amados hermanos, voy a ser muy repetitivo en algunas cosas, por favor. Hay que dimensionar en muchas cosas de lo que voy a hablar. Es importante entender y creer que Dios está junto a nosotros cuando oramos, ¿cierto? Lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y por qué nos oye? No porque estamos gritando, sino porque Él está al lado de nosotros. Él está juntamente con nosotros, y estamos buscando la presencia de Él. Entonces, debemos entender que no estamos conversando, estamos con Dios, ¿cierto? Con nuestro Señor Jesucristo al lado. Él nos está escuchando. Eh, y no nos debemos sentir solos, no debemos creer que Dios está allá por el sol, por la luna, no. Está cerca de nosotros, está al lado de nosotros. Por eso hay que entender y creer, porque es una conversación, ¿me entienden? Es un acto solemne, por eso yo me pongo serio, me aparto, le dedico el tiempo de la oración, porque voy a hablar con el Padre Celestial. Entonces, el entender y creer que Dios está realmente presente es lo que hace a la oración sumamente poderosa, amados hermanos, en todos sus aspectos y en todas las áreas que hayamos expresado nuestras súplicas al Padre Celestial. ¿Entienden? Miren, Hebreos 11:6. Veamos Hebreos 11:6. Entonces, ¿por qué les digo de nuevo? Les voy a repetir nuevamente. El entender y creer que Dios está realmente presente es lo que hace a la oración sumamente poderosa en todos sus aspectos y en todas las áreas que hayamos expresado nuestras súplicas. Nuestro Dios, ¿cierto? Por ejemplo, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que la hay. Es galardonador de los que le buscan. Entonces, amados, si yo no creo que Dios está al lado mío, si yo no entiendo que Dios me está escuchando, y yo no entiendo que mi oración es poderosa, es una conversación, no tengo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted tiene que tener la fe, la convicción, la certeza de que Él está al lado de nosotros, conversando, cuando usted está orando, cuando usted
pidiendo, cuando usted está en esa plena conversación pidiendo súplicas, ¿cierto? Como sea su oración, si lo está adorando, si lo está alabando, Él está al lado de usted. Entonces, podemos simplificar que la comunión u oración es una relación diaria con Dios, ¿cierto? Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué diaria? Porque como lo dije anteriormente, es una relación diaria con Dios, es una relación. Entonces, ¿por qué diaria es la pregunta? Porque tenemos tiempo, ¿cierto?, para desarrollar una relación, y más con Él, ¿cierto? Para conocer a alguien, necesitamos tiempo para aprender a escuchar y tenemos que tener mucha paciencia, ¿cierto? Pero cuando ustedes conocen a una persona, primero hay una pequeña relación, después hay un proceso, se van conociendo a las personas, uno va contando las cosas, ¿cierto? Las intimidades, las falencias, eh, ¿cierto? Todas las cosas, pero uno también aprende a escuchar a la otra persona, le aprende a tener paciencia, le da consejos, recibe los consejos, o sea, es una relación y diaria para que nosotros conozcamos mejor a la persona con la que estamos hablando. Y en este momento estamos hablando con Dios. Cuando está orando, está hablando con Dios. Que necesita una relación diaria con Dios. Miren, veamos Hebreos 6:15. Hebreos 6:15. Dije que para conocer a alguien necesitamos tiempo, ¿cierto? Aprender a escuchar y mucha paciencia. Es lo que más nos pide el Señor. Mucha paciencia. Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham. Si Abraham esperó con paciencia para alcanzar la promesa que Dios le había hecho, ¿quién más nosotros? ¿Quién tiene en su corazón una promesa que Dios le ha hecho en algún momento de su vida? Muchos de nosotros, ¿cierto? La mayoría, yo creo, de los que está acá. Tenemos que tener paciencia. Una, para que se cumpla la promesa y segundo, también para cuando queremos que nos hable, ¿cierto? Porque nosotros queremos que nos hable al tiro, pero es al tiempo de él, no es al tiempo de nosotros. Otro de los puntos, ¿cierto?, en esta relación es la madurez. La madurez. ¿Por qué? Porque el conocer de alguien no viene al instante, ¿cierto? Sino que cada día se va cultivando la relación. Eso tenemos que hablarlo todos los días. La relación es diaria, por eso la relación pues, es diaria. Tú no puedes dejar de orar un día, tú tienes que orar todos los días. Veamos Salmos 5:3. Salmos 5:3. Hoy día vamos a pasar a hartos versículos, va a estar un poquito más extenso el- este estudio porque quiero que se entienda bien lo que es la oración, así que si me ayudan mejor con los pasajes. Salmos 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces tenemos que tener paciencia para la respuesta del Señor. Pero como Él está sentado a lo mío, como lo entiendo y como lo creo, que Él está acompañándome en la oración, que estoy conversando con una persona, no estoy conversando con un hombre invisible y solo, estoy conversando con Dios en el nombre de Jesús, tengo que esperar con paciencia una respuesta de Él. Tengo que esperar con paciencia, ¿cierto? Y eso te lleva a la madurez. ¿Por qué? Porque muchas personas oran y muchas veces no esperan ninguna respuesta, nada. Entonces actúan por sus propias emociones y no basado en lo que es la palabra de Dios. Entonces hay que, hay que hacer un balance en eso, ¿cierto? Hay que ser equilibrado. Por eso la madurez. Y la madurez te la va a dar la relación diaria con Dios. Tú ya vas a saber cuando Dios te habla y cuando emociones. O hay personas hay hermanos en Cristo que no conocen la diferencia y por eso trastabillan en algunas situaciones de su vida. Bien, la oración, ojo hermanos, la oración no es una fórmula, tampoco es un proceder de forma mecánica, ¿cierto? Donde repetimos las cosas de memoria, sino es una conversación con Dios. Le hablamos al Padre, donde le hablamos al Padre y usamos el nombre de Jesús para que Él nos oye y al mismo tiempo los alabamos y lo adoramos de todo corazón para conquistar su gracia. Eso lo podemos ver en Mateo 11:25. El que lo tiene puede abrir micrófono.
Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Yo lo que quiero salvar de este versículo es que hace un momento hablamos que la oración no es una fórmula, ¿cierto? Tampoco es un proceder mecánico, sino que, y tampoco son cosas, como dije, no un proceder mecánico que repetimos las cosas de memoria, ¿cierto? Todos los días. Es una conversación, es una relación, es una comunión, es lo que hice yo en el día, es lo que yo me propongo hacer, qué le parece a Dios, cuál es su respuesta, cuál es su consejo, cuál es su mensaje, ¿cierto? Entonces, hablamos con nuestro Dios, damos el nombre de Jesús, ¿cierto? Para asegurarnos que Dios no oye, ¿cierto? Porque Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre, pídalo en mi nombre. Entonces, pero al mismo tiempo, alabamos a Dios y lo adoramos de todo corazón. Y acá, ¿qué es lo que dice este pasaje bíblico? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, Jesús alabando y adorando a nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestras oraciones tienen que ser con alabanza, nuestras oraciones tienen que ser con adoración. Lamentablemente, la causa de que Satanás haga estragos cristianos es porque se dejan brechas abiertas. Y la mayor brecha es la falta de oración. Y al faltar la oración, te apartas. Al apartarte de Dios, dejas de escucharlo y pecas. De hecho, lamentablemente, como les decía hace un momento, cuando nosotros debemos tener una relación. Primero, la oración, como les dije, es una comunión. La comunión es una relación. Y en esta relación, en esta conversación con el Padre, ¿cierto? Con el Padre Celestial, que debemos dimensionar con quién estamos hablando, es un acto solemne. Debemos dedicarle tiempo, debemos dedicarle toda la atención. Él merece el mejor tiempo de nosotros, no lo que sobra de nuestro día, sino que el mejor tiempo de nosotros. También es importante entender y creer que cuando estamos orando, cuando estamos conversando, Él no está oyendo, Él está sentado al lado de nosotros. Se hace poderosa la oración si nosotros entendemos y vemos estos aspectos. La comunión, la relación tiene que ser diaria. Para conocerlo a Él tiene que ser diaria. No puedo orar, eh, No sé eh, cómo veo yo. no puedo orar día por medio, ¿cierto? Vamos a apagar algún micrófono. No puedo orar día por medio, tampoco una vez a la semana. La comunión tiene que ser diaria. Eh, Les pongo el ejemplo de Daniel. Daniel dice que oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche, mañana, mediodía y por la tarde o por la noche, 3 veces al día. Y él trabajaba en el palacio del rey, o sea, tenía obligaciones, ¿cierto? Tenía responsabilidades, pero aún así se hacía el tiempo para orar, para darle el tiempo a Dios. Bien, el estar teniendo esta oración diaria, esta relación, esta comunión, da madurez. Tú aprendes a escuchar la voz de Dios y sabes que es Dios el que está hablando y no tus emociones. Ahí tú empiezas a reconocer cuáles son tus emociones, cuáles son, ¿cierto? Cuáles son tus emociones que muchas veces son fluctuantes, porque las emociones son fluctuantes, mientras que la voz de Dios no, es apacible, perfecta, y da tranquilidad y te da paz, pero eh, es nítida y te da la indicación exacta, correcta. Se anda con rodeos. Entonces tenemos que ver esas diferencias. Toda la adoración, toda la comunicación, alábenlo siempre, adoren a nuestro Dios. Es por eso que cuando a nosotros falta la oración, se abren brechas. Y por eso muchas veces nos empezamos a apartar, nos alejamos de Dios, dejamos escuchar la voz de Dios y creemos que después cuando escuchamos la voz de Dios son las puras emociones y nos equivocamos. Y creemos que Dios es el que nos está hablando. Y no, muchas veces no es Dios. Son nuestras emociones, es nuestra carne la que habla. Obviamente mezclado con Satanás. También hay muchos cristianos, ¿cierto? Que también, ojo, estoy hablando que cuando uno se aleja de la oración, no que no solamente se aleja de la oración, porque uno se puede alejar de la oración, pero puede seguir yendo a la iglesia. Ojo con eso, estamos hablando de la oración. Bien, la oración tenemos que apartarnos, como lo dije al principio, tenemos que tratar de estar en un lugar donde podamos estar concentrados y sensibles a la voz de Dios. Es importante, amados hermanos, leer la Biblia todos los días, orar todos los días. Miren, Josué 1:8.
Josué 1:8. Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, primeramente el libro de la ley. En esos tiempos era la Torá, pero nosotros lo llevamos a toda la Biblia, a toda la Santa Escritura, ¿cierto? De día y de noche, ¿cierto? Estaremos meditando en él, o sea, todo lo que lo voy a leer, lo voy a meditar, lo voy a reflexionar, y también en oración, no solamente en lectura, en oración también. ¿Por qué? Porque si hago conforme a todo lo que en él está escrito, acá dice, me irá bien, me hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Todo, no, no algunas cosas, sino que todo. Pero tenemos que hacerlo conforme a la palabra. Entonces, muchas veces cuando no lo hacemos conforme a la palabra, estamos trastabillando. Entonces, tenemos que entender, tenemos que dimensionar lo que estamos haciendo. En Mateo 4:4, por ejemplo, Mateo 4:4, ¿qué es lo que dice? Él respondió, Jesucristo, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que no solamente de pan vive el hombre, ¿cierto? Pero eso no es el punto, sino que dice, escrito está. Jesucristo leía también la palabra. Cuando uno ora, empieza a resaltar que en la palabra está escrita. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante en este estudio. Siempre son necesarios los primeros horarios, ya que ahí hay más tranquilidad y comenzamos el día conversando con Dios y sin interrupciones. Por ejemplo, Salmo 63:1. ¿Están calladitos? Ayúdenme la lectura. Salmo 63:1. Dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vaya, miren, vamos un poquito más atrás, a Salmos 5:1 y 2. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Entonces, y el 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Recuerden que teníamos que tener paciencia en la oración. Y de mañana me presentaré a ti y esperaré. 63:1 dice, de madrugada te buscaré, ¿cierto? Porque mi alma te anhela. En Marcos 1:35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hablando de Jesús. Entonces, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, de madrugada, ¿cierto? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Proverbio 8:17, ¿qué nos dice? Proverbios 8:17, ¿qué nos dice? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amados, va a haber, no sé, algo, de repente alguno más de uno se va a enojar. ¿Qué? Porque tengo que señalar que cuando la Santa Escritura dice de mañana, temprano, de madrugada, aun siendo oscuro, o cualquier otro sinónimo a esta palabra, ¿cierto? O a esta frase, es en realidad temprano y de madrugada. Y es porque el ser humano, ¿saben por qué? Porque necesita luchar contra su carne. Amados, como les dije, es necesario los primeros horarios, ya que ahí hay más tranquilidad y comenzamos el día conversando con Dios y sin interrupciones, concentraditos. Es por eso que muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos despierte. No, 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 no. Olvídense de eso.
Porque también acá la palabra, como lo dije en Salmo 63:1, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces, no está diciendo, Señor, despiértame. Yo te voy a buscar porque mi carne te anhela. Yo voy a romper, ¿cierto?, los deseos de la carne, voy a luchar contra mi carne y me voy a despertar y yo solo, ¿cierto?, aunque tenga sueño, me voy a poner a orar. Eso son muestras de que en realidad lo anhelamos, muestras que en realidad estamos haciendo, entre paréntesis, un gran esfuerzo, ¿cierto? Porque muchas veces esperamos despertar y muchas veces despertamos a las 10, 11 de la mañana y perdimos muchas mañanas para estar con Él. Entonces, lo que el Señor siempre muestra en la palabra, que siempre lo buscan de mañana, siempre lo buscan temprano, siempre lo buscan de madrugada, esperan, ¿cierto? Tienen paciencia para escuchar la voz de Dios. Muchas veces en el capítulo de Proverbios 8:17, cuando dice, digamos los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Algunos dicen, no, si apenas uno se despierta, ahí busca al Señor. Sí, pero algunos se despiertan a las 12 del día. Entonces, eso no puede ser, amados hermanos. No puede ser. O sea, si nosotros en realidad queremos tener una relación con Dios, queremos tener, amados hermanos, una conversación, queremos tener en realidad una comunión con Él, queremos conocerlo, porque queremos que sea cierto, queremos ser perfume agradable para Él. Y nosotros cuando oramos queremos que nos conteste la oración. Y cuando pedimos por súplica, cuando pedimos por sanidad, cuando pedimos por nuestra familia, queremos que Él lo haga, pero de repente nosotros no damos nada, ¿cierto? Lo buscamos en tres horarios. Tarde, mal y nunca. Y no, tiene que ser temprano, de mañana, al más temprano. Entonces vamos a tener que empezar a luchar con nuestra carne y en realidad, siempre pongo este ejemplo, no quiero ser un yo-yo, pero cuando estaba trabajando, bueno, yo siempre trabajo, pero me pasaban a buscar a las 6 de la mañana. Me tenía que levantar a las 5 para orar y tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque después me desconcentraba. Me veía en el bus y me iba durmiendo, ¿cierto? Entonces no es la idea porque no iba a orar en el bus, iba a ir durmiendo. Y llegando al trabajo tampoco iba a orar por todo lo que la envergadura del trabajo, ¿cierto? Hasta llegar a la noche. Entonces, era mucho rato sin la comunión con el Señor. Y había que hacer esfuerzos y el Señor te recompensa por eso. Miren, veamos Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 17. Entonces, si tú quieres en realidad una buena comunión con el Señor, si tú quieres en realidad tú hablar con el Señor y que el Señor te conteste tus oraciones, bueno, búscalo, haz el esfuerzo, lucha con tu carne, a ver victoria. Gálatas 5, 16 y 17, ¿qué es lo que dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer lo que yo quisiera, me levanto a las 11 de la mañana y recién empiezo a buscar a Dios. Si es que recién empiezo a buscar a Dios. Entonces, el deseo de la carne contra el espíritu se oponen, luchan entre sí, y tú tienes que más espíritu que carne, ¿cierto? La palabra lo dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que darle golpes a la carne. ¿Y cómo? Empezar a hacer ese ejercicio, empezarnos a entrenar en qué, en oración. Uno quiere una vida poderosa en Cristo Jesús. Quieres que tus oraciones sean contestadas rápidamente. Si tú quieres que tus oraciones, que tú ores y en realidad se haga realidad, muchas veces oramos y no pasa nada. ¿Cómo lo estamos buscando? Muchas veces lo estamos buscando mal. A deshoras, muchas veces le estamos dando el tiempo a Dios lo que nos sobra y no lo que Él merece. ¿Entendido esa parte? Dentro de la comunión también es importante la preparación de nuestro corazón, amados hermanos. Por ejemplo, en el Salmos 139, capítulo 23, el que tiene la ley, por favor. 139, capítulo 23, o sea, Salmos 139, versículos 23 y 24. Amén, pastor. Amén. Ahí dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermana Betsabe. Eh, y Hebreos 4:16, también lo puede leer, por favor. Hebreos 4:16. Vamos a hacer una correlancia acá. Amén, pastor. Amén. Así, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Amén. Muchas gracias, hermana Betsabe. Entonces acá vemos dos pasajes bíblicos que parecen diferentes, pero a la vez siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, como nos leyó primero, en Salmos, ¿cierto? Examíname, oh Dios, prueba y conoce mis pensamientos. A ver si en mi camino hay perversidad y guíame en el camino recto, ¿cierto? En el camino eterno. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, vemos cristianos que van 10, 15, 20, 30, 50 años toda la vida a la iglesia y siguen siendo las mismas personas. No cambian. Entonces, amados hermanos, siempre yo les he dicho, tenemos que hacernos un autoanálisis de nuestra vida. Por eso, nosotros cuando estemos orando, también le tenemos que decir al Señor, ¿en qué estoy fallando? Muéstrame mis fallas, muéstrame mis falencias, muéstrame mis pecados, que yo de repente no me doy cuenta en qué pego, ¿cierto? ¿Para qué? Para corregirlo. Entonces hacemos alusión a lo que dice en la palabra en hebreo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo me acerco confiadamente? Cuando estoy haciendo lo correcto, ¿cierto? Porque yo digo, voy confiado porque no tengo nada que esconder. ¿Por qué? Porque ya en la oración le pedí al Señor que me mostrara lo que estoy haciendo mal, para corregirlo, ¿cierto? Entonces me acerco confiadamente al trono de la gracia. Tenemos que entender eso, amados hermanos, porque como les digo, muchas veces cristianos de antaño, con mucho bagaje en las cosas del cristianismo, pero resulta que siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque tampoco hay un autoanálisis. No le dicen al Señor que le diga a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que le diga en qué estoy fallando. Entonces, ¿cómo me puedo acercar al trono de la gracia confiadamente? ¿Cierto? Una, no le digo al Señor que me examine, no le digo al Señor que me diga lo malo, hago todo lo malo, no lo sé, qué sé yo, y después voy orando creyendo que el Señor me va a dar todo, cuando en realidad no voy confiadamente, ¿cierto? No me acerco, ¿cierto? Muy limpio, muy puro. Entonces, hay que entender todo eso en la oración. En esa conversación, por eso estoy con un ejemplo, estoy con el Padre Celestial, estoy con un amigo, y estoy diciendo, muéstrame, por favor, dime en qué estoy fallando para mejorar más, para ser mejor hijo tuyo. Y Él te lo va a decir, lo va a dar en tu corazón, en un pensamiento, en un sueño, en voz audible, a través de la palabra. Él se va a manifestar como se manifiesta contigo cuando te habla. Todos somos diferentes, ¿cierto? Como lo decíamos anteriormente, el Señor nos demanda estudiar su palabra. Esto no implica solamente leer, sino meditar y reflexionar el pasaje bíblico con el propósito de entender el significado y lo que Dios quiere comunicar. Como siempre lo hemos leído en Juan 5:39, ¿cierto? Escudriñar la escritura, ya dan testimonio de mí, dijo Jesucristo, pero escudriñar significa empezar a hurguetear la palabra, no solamente pasar hoja por hoja, sino que empezar a indagar, a profundizar en la palabra. Además, nuestro Dios quiere que... ¿Por qué? Porque es importante, disculpe, porque ustedes siempre dicen, no, el pastor siempre dice que hay que leer la palabra, ahora está hablando de la oración y hay que leer la palabra. ¿Por qué? Nuestro Dios quiere que traiga su palabra delante de Él en oración. ¿Me hago entender? Vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículos 25 y 26. Dice, yo soy yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Entonces, esta es una palabra del profeta Isaías que Dios le dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. O sea, habla tú para que yo te justifique. ¿Por qué? Porque el Señor quiere
que le cites sus promesas, que tú le digas las promesas que hay en la palabra, ¿cierto? La Santa Escritura, en nuestro manual del ser humano, que tú se las digas, que tú se las cites. Recuérdale que Él lo prometió en la Biblia y escrito está. Por eso le decía anteriormente, cuando Jesucristo le decía a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está, y Satanás tuvo que huir de él, que estaba escrito, porque hay promesas. El Señor quiere que tú se las cites, pues tú estés conversando con Él, estés orando con Él, cítale palabra bíblica y dile, Señor, tu palabra dice esto, en tu palabra tú prometiste esto y yo estoy haciendo esto. Entonces, al Señor le gusta. No, lo que pasa es que a Dios, ojo, Dios no tiene Alzheimer, a Dios no se le olvida lo que te prometió, pero a Él le gusta que tú se lo cites. ¿Por qué? Porque Él se está dando cuenta que tú estás profundizando, estás indagando y estás escudriñando las Escrituras. No es lo mismo hacer una oración sin tener palabras. No, 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 hay que ser preparado. Me gusta esa palabra que me la dijo un hermano Sebastián, muy buena. Hay que ser preparado, hay que estar preparado en todo. Usted tiene que estar preparado para una conversación. ¿Qué le tienen que decir? Recalcarle, tú prometiste esto otro. Entonces, tienen que citarle las palabras, tienen que citarle, entre más Biblia sepan, más le van a citar palabras y él más va a cumplir sus promesas, porque va a decir, mi hijo está orando, mi hijo está en realidad, está citando las palabras y yo puedo echarme para atrás, ¿no es cierto? No soy hijo de hombre para mentir, o sea, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme, entonces tengo que cumplir. Y eso es una promesa, amados hermanos, porque lo está diciendo en el libro de Isaías, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. O sea, entremos los dos a la conversación, ¿cierto? Habla tú para justificarte. O sea, cítame las promesas para yo justificarte y decir, sí, tienes razón, voy a cumplir. Muy importante, dale recordar palabras de la Biblia en tu oración, en lo que tú estás gimiendo, lo que tú estás exclamando, lo que tú estás pidiendo, hasta en la adoración. El Señor, amados hermanos, le da mucho énfasis a que nos acerquemos a Él. No importa si nos hemos equivocado, ya que en Él encontramos consuelo y también otra oportunidad, es cierto, de hacer su voluntad. Entonces, amados, recuerden que Satanás opera en la mente. Te mete en la mente, te dice, no, tú no eres capaz, tú mira, tú pecaste, tú llevas 1000 pecados encima, te arrepientes, te paras, te caes, no, Dios ya se aburrió de ti. Y empieza Satanás a tejer una telaraña en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, que al final lo terminamos creyendo. Pero si estamos sumergidos en la palabra del Señor, ahí le decimos, ¿no? Escrito está, que no solamente, ¿cierto? Escrito está, escrito está, escrito está, ¿cierto? Y ya le hacemos recordar las promesas del Señor. Y mire lo que dice Santiago 4:8. Santiago 4:8, del 8 al 10. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, también te dice que, dice, acércate a Dios y Él se acerca a ti. Tú has caído, acércate al Señor. Él no se va a alejar de ti, Él se va a acercar aún más a ti. Recuerden, cuando Jesucristo cruzó todo un mar para ir donde el endemoniado Gadareno, el Gadareno estaba endemoniado. Y la palabra dice que cuando Jesucristo se baja del bote, el endemoniado lo miró, fue corriendo donde él y le dijo, Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué hizo ese acto? Y se arrodilló más sencillo. No le iba a golpear, no le iba a hacer nada, porque en un momento volvió en sí y él dijo, voy a buscar mi libertad, ¿cierto? Él fue a buscar a Jesús, fue a encontrarse con él. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a él y él se va a acercar a nosotros. Eh, Tenemos que purificar nuestros corazones, tenemos, como dice la palabra, afligirnos, humillarnos delante de Él. Entonces, esos son, como dice la palabra, hay que orar con gemidos indecibles desde las entrañas, ¿cierto? Por lo que estamos pasando, por lo que queremos pedirle, por lo que en realidad muchas veces nos entristece. Y también cuando estamos en gozo. Miren, Job, capítulo 8. Vamos a Job, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 5 y 7. Fíjense lo que dice Job. Si tú de mañana buscares a Dios, o sea, tempranito, y rogares al Todopoderoso,
es limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Entonces, Señor, muchas veces nosotros, el ser humano funciona en, oye, falta el empujoncito, no me faltó el empujoncito. No, Dios opera totalmente al revés. Da tú un paso y yo te empujo. No esperes que Dios nos empuje para nosotros dar pasos. No, nosotros tenemos que dar pasos y Él nos empuja. Por eso, ¿cuál es el primer paso? Y me levanto de la mañana, lucho contra mi carne, pongo despertadores, qué sé yo, todos los despertadores posibles, 5 despertadores, y me levanto. Dice, y ruego al Todopoderoso, limpio y recto de todo corazón, ¿cierto? Que me examine, que me diga los pecados en que puedo, eh, en que puedo cambiar, en que puedo mejorar. Y dice, y ciertamente luego de Él se despertará por ti. O sea, Él te hará caso. Él estará contigo, ¿cierto? En esa oración. Y hará próspera tu morada y la de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado está muy grande. Entonces la oración, amados hermanos, la relación con Dios te va dando esa madurez, te va dando esa eh, una unción mayor, un espiritual mayor como hijo de Dios. Miren, vamos al libro de Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5. Oseas 5, versículo 15, que dice, vamos a leer Oseas 15 y después el siguiente, 6:1. O de Oseas. Dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. O sea, el Señor muchas veces, eh, Él vuelve, ¿cierto? Él vuelve o sea, Él está en su trono, Él vuelve a su lugar. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado de todo corazón. Y dice en su angustia me buscarán. Te recibe. En esa angustia el Señor te recibe. ¿Qué es lo que dice el Señor? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces el Señor siempre está puesto, apto, está óptimo a venir a hacer un encuentro contigo. Si en realidad la oración es, como siempre lo digo, el arma más poderosa del ser humano es la oración. El arma más poderosa de un cristiano es la oración. Tenemos la comunión con Dios. Podemos arrepentir, le contamos nuestros le contamos nuestras imperfecciones, le decimos que nos ayude a mejorar, que nos consuele, que nos dé fortaleza, que nos bendiga. Entonces, la oración, amados hermanos, importante, poderosa, pero tenemos también que darle el tiempo correcto a Dios. No podemos darle lo que nos sobra del día. Entonces, hay que destacar que también leccionamos oración al no pedir nada, no que solo es para alabarlo y adorarlo. También le expresamos cuánto le amamos, ¿cierto? En la adoración, en alabarlo, juntamente ahí en la oración, ¿cierto? Lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos, le expresamos cuánto le amamos, ¿cierto? Porque no solamente es pedir, 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 damos las gracias por su infinito amor y misericordia. Es glorioso cuando un culto empieza con adoración. Alabar y adorar a Dios tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Hay que tener, ¿cierto? Ese estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida. Hay poder en la alabanza y en la adoración. Fíjense, Hechos capítulo 16, 22 al 33. Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 33. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, estaban orando y empezaron a alabar y a adorar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Miren, amados hermanos, acá, en este pasaje bíblico, hay muchas bendiciones. ¿Por qué? Que Pablo y Silas, predicando la palabra del Señor, sufrieron persecución. Los golpearon. ¿Qué no le hicieron? Les rasgaron sus ropas y más encima los metieron presos. Aparte de meterlos presos, dice que los enviaron al calabozo de más adentro, o sea, al final de los calabozos. Sí, no. Y le pusieron los pies en un cepo, o sea, no con grilletes, sino que con madera, ¿cierto? O sea, en realidad no se podían ni mover, parecían pingüinos moviéndose. Dice, pero estaban orando a medianoche, orando, es- Pablo y Silas. Eh, y dice, y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida sufrimos persecución, cuando en nuestra vida sufrimos adversidad? Toda esa oposición que tenía Pablo y Silas en el día de hoy, llévela a la oposición que ustedes tengan. Muchas veces no nos dan ni ganas de orar, ¿cierto? Muchas veces no nos dan ni ganas de hacer nada, decimos, no, si no tengo ganas y me voy afligido y todo, y con el semblante bajo y con ganas de llorar y con todo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Yo lo decía en la prédica del día domingo acá en la iglesia IFC, nuestra iglesia. Eh, qué les comentaba? Que tenemos dos opciones. Una, nos quedamos a lamentar y a llorar, o la otra opción es en realidad empezar a orar, empezar a buscar a Dios, querer salir de ese pozo, de ese, eh, de ese calabozo, ¿cierto? Que muchas veces Satanás nos pone en nuestra mente. Entonces, Pablo y Silas se escogieron bien, cantaron, alabaron, adoraron. ¿Qué pasa? Sobrevino de repente un gran terremoto, o sea, y los cimientos de la cárcel, amados, tú estás con opresión, cualquier área de tu vida, trabajo, familia, los hijos, eh, algo personal, ¿Por qué quieres venir justo aquí? Porque me toca vamos a adorar. adorar. Pásame mi micrófono, por favor. Cuando estamos, eh, cuando estamos en oposiciones, es necesario orar. Es necesario orar y adorar. Amados, que no nos falte eso. Adoración en los momentos más adversos de la vida. Orar, orar y adorar y alabar. Y acá ellos empezaron a adorar, empezaron a alabar, estaban orando, ¿cierto? ¿Qué pasa? La unción pudrió todo. Se removieron, se hizo un milagro, y más encima, el carcelero asustó y se iba a matar porque dijo, se escaparon todos los reos. Más encima, ellos, con amor de Cristo, en vez de salir arrancando, en vez de salir de ahí, le dijeron, no te hagas nada, no te hagas daño. Y le empezaron a hablar eh, y le empezaron a hablar de Cristo. O sea, empezaron a evangelizar. Y aparte de eso, de evangelizar, después él lo escuchó y se convirtió él y la casa de ellos. Y encima él le lavó y le vendó las heridas, el mismo carcelero. Y entonces muchas veces las personas que te están haciendo daño, las personas que están hablando mal de ti, si tú estás orando, si tú estás alabando por toda la situación y lo estás bendiciendo, después va a haber un efecto contrario en todo, en todas las áreas de tu vida. Ahora, si tú dices, no, es que el pastor está hablando muchas cosas que son increíbles, bueno, está acá en la Biblia y por eso empezamos este estudio, porque tenemos que entender y creer lo que estamos haciendo en la oración. La alabanza y la adoración en el espíritu rompe los yugos, rompe las cadenas, rompe las opresiones, rompe todo lo que hemos sido esclavos de Satanás. Así que, amados hermanos, tenemos que en realidad tener esa pachorra, como dicen por ahí, de empezar a clamar al Señor, pero con entendimiento, sabiendo que la adoración, ¿cierto? La oración y el adorar
el, el exaltar el nombre de Dios en alabanza, muy poderoso. Ahora, si lo acompañan con ayuno, espectacular. Es una bomba atómica espiritual que le podemos lanzar a Satanás y a su hueste demoníaca. Entonces, recuerden, amados hermanos, les voy a dar algunos tips en la oración. Cree de todo corazón que la palabra de Dios dice, que toda la palabra de Dios, que toda la palabra que Dios dice es verdad. ¿Me entienden? Todo lo que el Señor promete en la Santa Escritura es verdad, se va a cumplir. Si tú lo crees, si tú lo crees, lo entiendes. No si tú asistes a la iglesia, si tú lo crees y lo entiendes. Y también, no permitas que tu mente dude, porque ahí es donde abre brechas y Satanás se mete y te hace tragos en tu vida. No trates de resolver tus problemas con tu mente, o sea, con tu humanidad, con tus emociones. No. ¿Qué? Porque te confundes, te preocupas y lo más probable, 99% que vas a fracasar cuando uno toma soluciones, ¿cierto? En base a las emociones. Tienes que tomarla en base a lo que es la palabra del Señor. En el nombre de Jesús está la victoria. Recuerden, en el nombre de Jesús está la victoria. Nadie más pagó un precio por nosotros que Jesús. Si usaste el nombre de Jesús y creíste en su palabra, entonces ya está hecho. Aunque no lo veas, ten paciencia. Mantén tu fe sin dudar ni cuestionar y espera en Dios y Él hará. Y así dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Ahora, también otro de los tips que les quiero dar. Estudia la palabra de Dios para que conozcas sus promesas. Háblalas, repítelas, cítaselas y créelas hasta que sean parte de tu vida y verás victoria en cualquier área que hayas orado. Esa es una llave también muy buena en la oración. Insiste en la oración. Insiste en la oración como la viuda con el juez injusto, ¿cierto? ¿Usted sabe la parábola de la viuda con el juez injusto? Había una viuda que le estaba pidiendo algo al juez y era un juez injusto y el juez le decía, no le hacía caso, no le hacía caso. Y la viuda iba al otro día, iba al otro día. O sea, y después el juez injusto dice, haga como quiera esta viuda, ya me tiene aburrido. Entonces la insistencia de nuestra oración, la insistencia de cómo estamos buscando al Señor, imagínense si el juez injusto hizo lo que quería la viuda, imagínense nuestro Señor que es justo. Entonces, nuestra oración tiene que ser insistente. No te quejes ni protestes. Lucha contra la adversidad. Proclama tu victoria con fe en el poderoso nombre de Jesús. No olvides que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es por eso que tienes dos caminos. O te quedas sentado quejándote y protestando, o bien empiezas a orar, empiezas a alabar a Dios y empiezas a creer las promesas que Dios ha puesto en tu vida. No mire las circunstancias, solo cree en la palabra de Dios y confiesa su victoria en tu vida. Es la confianza que viene, ya viene, que no se tarda, porque Jesucristo lo prometió. Nunca hables negativo, nunca confieses derrota, habla con fe y solo proclama victoria en tu vida. Abra las promesas de Dios y las tendrás. Esa es una también de una de las fallas de los cristianos, que se dejan de moronar por lo primero. Sí, hay situaciones que te dejan así un poco temblando, un poco que te mueven el piso, pero tenemos que estar firmes, amados. La oración mueve montañas y acompañada con ayuno es un método infalible, es una poderosa llave que te da respuestas, amados hermanos. Por eso es muy bueno ayunar. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. De Lucas 1:37. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, hay que orar. Creyendo, primeramente, que Él está juntamente conmigo y creyendo que que Él lo va a hacer en el nombre de Jesús, porque Dios se glorifica en el Hijo. Y el Hijo dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ahora tenemos que tener paciencia y esperemos la promesa. ¿Entienden? Así como lo hizo Abraham. Recordar, amados hermanos, para terminar, nuestro Señor Jesucristo nos dejó una oración modelo. No es ni una estructura ni una religiosidad, sino que una oración modelo en la cual todo lo enseñado en este estudio cabe en esa oración. La podemos ver en Mateo capítulo 6 de 9 al 15, sino también en el libro de Lucas. Es el Padre Nuestro. Muchos citan el Padre Nuestro literalmente, pero el Padre Nuestro lleva, ¿cierto? Lleva todo un matiz. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya estamos alabando y adorando al Señor, ¿cierto? Pero no lo podemos repetir así igual, ¿pues cierto?
porque si no sería una vana repetición. Tenemos que decirle, Señor, te alabo, exalto tu nombre, gracias por este día, santo eres. Usted tiene que desplayarse. Es su conversación con Él, y así, ¿cierto? Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ahí cuando tú llamas al reino de Dios, Señor, yo te necesito en mi vida, y ahí tú empiezas a hablar con Él, empiezas a contarle, ¿cierto? Que se haga tu voluntad, ¿cierto? Después que tú le conversas y le pides, después tú le dices que se haga tu voluntad, Señor, que no se haga como la mía, sino como la tuya, así como Jesucristo le dijo, ¿cierto? En el Getsemaní, que se haga tu voluntad, no la mía, ¿cierto? Danos hoy nuestro pan de cada día, tu palabra, ¿cierto? Esta palabra espiritual, ese es el pan de nuestro alimento. Perdona nuestras ofensas, ¿cierto? Tenemos que decirle que perdone todo lo que nosotros hemos caído, hemos pecado. También perdonar a los que nosotros nos ofenden, dice la oración, ¿cierto? No nos deje caer en tentación, no nos dejes entrar en la tentación. Entonces tenemos que empezar a resguardarnos, líbranos del mal, ¿cierto? Empezar a reprender todo lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida, ¿cierto? Y así es la oración. Entonces tenemos una amplia, ¿cierto? Una amplia gama, en realidad, de beneficios con el Señor. Empecemos a luchar como debemos luchar. Empecemos a tener la oración como un método de vida de nosotros, que no sea una oración no de 3, 2 minutos, esa larguita, ay Señor, no. Tenemos que darle el tiempo a Dios. Tenemos que sentarnos a conversar con Él, tenemos que escucharlo, tenemos que tener paciencia, tenemos que adorarlo, tenemos que expresarle todas nuestras tristezas, todas nuestras victorias en Él, darle las gracias por la cruz en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Van a ver que el Espíritu Santo los va a reconfortar, les va a dar las buenas nuevas, les va a multiplicar las fuerzas. Amén. Bueno, amados hermanos, este fue el estudio del día de hoy para la grabación.